Buenos días, estimado ingeniero. Nosotros somos estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil del Paralelo B. El día de hoy estamos visitando una obra donde se va a hacer una cancha y exactamente ahí se harán los graderíos. Estamos en el Cantón Ceballos, en el barrio El Rosario. Y acompáñenos a observar cómo se construyen las zapatas y las columnas. ¿Qué son las zapatas? Las zapatas son elementos de cimentación que se colocan debajo de las columnas para distribuir el peso de la construcción hacia el suelo, evitando así los hundimientos y distribuyendo el peso de una mejor manera. Como un ejemplo práctico de esto tenemos: antes de diseñar, se realiza un estudio del suelo, el cual permite conocer la resistencia y características del terreno, para determinar el tamaño y tipo de zapata más adecuado capaz de soportar el peso de toda la estructura. Dentro de las zapatas más comunes están las aisladas, cuando el terreno es irregular, las combinadas, para dos o más columnas cercanas, y conectadas, donde se coloca una viga de cimentación. Es una edificación que soporta cargas y ayuda a dar estabilidad al edificio. Estos transmiten el peso de los pisos, techos y otros elementos hacia la cimentación. Soportar cargas verticales como el peso de los pisos, losas y techos, resisten fuerzas horizontales como el viento fuertes o sismo. Distribuyen la carga hacia la cimentación, ayudan a dar rigidez y estabilidad a la estructura del edificio. Un muro normalmente está compuesto por cimientos o zapatas, cuerpos del muro, refuerzos de acero como barras o varillas y elementos de cimentación como columnas y vigas que refuerzan el muro. Bueno, en este caso aquí tenemos las vigas. Las vigas son elementos estructurales que se usan para resistir la fuerza fricción. O sea, lo que significa que esto está encargada de soportar la carga de la losa o también de otros tipos de vigas. Estas están compuestas generalmente por dos partes principales, las cuales serían primero el alma, que son las partes verticales o centrales de la viga, que se encarga de soportar los esfuerzos cortantes, y el alma, que serían las partes horizontales, las cuales soportan los esfuerzos, ya que la viga superior es la que se encarga de, cada vez que hay una fuerza, esta se contrae, mientras que la inferior se estira. Tenemos varios tipos de vigas según su función. Por ejemplo, tendríamos las vigas principal o de carga, que serían estas, las cuales son encargadas de soportar el peso de la losa, y de las vigüetas, que las vigüetas serían vigas más pequeñas encargadas para soportar el piso o el techo. Asimismo tenemos más tipos de vigas encargadas como para las ventanas, soportar la carga del muro o de las puertas, y tendríamos de distintos materiales. En este caso tendríamos de metal, que es para infraestructuras como estas. También tendríamos de madera, que son más para edificaciones más antiguas o en viviendas de Norteamérica, y de hormigón armado, que son de las más comunes, las cuales se usan en carreteras y infraestructuras. Ahora nos encontramos en una construcción donde podemos observar la losa, que está en proceso de construcción. Ahorita podemos observar que han colocado la parte del encofrado y aún nos falta poner los alivianamientos. Los alivianamientos son los ladrillos que vienen de medida de 20 por 40. Entonces un alivianamiento tiene que tener una medida de 40 por 40, motivo por el cual se coloca dos ladrillos para que se cumpla esta condición de 40 por 40. Mediante un cálculo realizado por el ingeniero civil se va colocando los alivianamientos y los medios alivianamientos, que serían los ladrillos de 20 por 40. Ahora, en mitad de esa losa también se le coloca los nervios, los cuales se encargan de distribuir las cargas hacia las vigas y las columnas, porque esa también es la función de la losa. La dimensión de los nervios o de las varillas depende de la dimensión que se tenga entre columna y columna. Una vez que ya se finaliza la fundición de la losa, nosotros obtendríamos un resultado como el que vemos al frente. Debido al concreto, la escalera llega a tender a pesar más, por lo cual, si es que la construimos solo de concreto, puede llegar esta a tener fisuras o llegar a su colapso. Es por esto que se debe de incrementar la varilla. Para la construcción de la escalera, se debe de tener en cuenta el perfil de la escalera. Debemos de tomar en cuenta que la contrahuella debe de tener la misma longitud en cada extremo, al igual que la altura de la huella. Como siguiente paso tenemos la construcción del encofrado, que se debe de tomar en cuenta entre el piso
y el tramo de la rampa. Después iniciamos el corte de madera redonda que se va a servir de puntales y los largueros que van a servir como soporte de la rampa. Como tercer paso tenemos que armar las estructuras. Aquí ponemos en práctica los conocimientos adquiridos sobre planos estructurales, donde se arma un esqueleto con varilla de hierro, uniendo unas con otras y se coloca cuidadosamente dentro del molde. Los ingenieros deben calcular cuánta y dónde va a ir la varilla para que la escalera tenga una mayor resistencia. Y por último tenemos el vaciado de hormigón, que se realiza desde la parte inferior hacia la superior. Columnas de hormigón armado son elementos estructurales verticales fundamentales que se encargan de soportar cargas de compresión y fricción de techos y pisos, transmitiéndoles a la cimentación. Por ejemplo, estamos visitando una obra donde tenemos una columna de 40 por 40 con acero de 16 para los verticales y de 10 para lo que son los estribos. Existen varios tipos de varilla corrugada de alta resistencia, como de 10 milímetros, 12 milímetros, 16 milímetros, dependiendo de la construcción, pero generalmente para columnas se utiliza una varilla corrugada de 10 y 16. Los estribos se encuentran a una separación de 10 centímetros con sus debidos ganchos de 135 grados para evitar puntos débiles en un evento sísmico y garantizar su efectividad estructural. Nuestras columnas son de 40 por 40 porque van a soportar una carga de una cubierta para graderíos de una cancha y así mantener un gran refuerzo en sí mismas de nuestra estructura.